Buenas noches, buenos días, buenas tardes. No sé en qué momento vas a ver el video. Te saluda la profeta y pastora, directora de la escuela Un Llamado de Samuel, del Ministerio Espíritu Santo Casa de Profetas. Bueno, seguimos con Liderazgo 2, módulo 2. Y bueno, habíamos conversado y habíamos charlado anteriormente y hablamos de el líder según el modelo de Jesucristo. Podemos ver a lo largo de toda la Biblia modelos de líderes, pero Jesucristo es el que tenemos por excelencia. Él es el modelo a seguir. Habíamos hablado de la amistad y el liderazgo, la amistad y la autoridad, y no están enfrentados, al contrario, pero sí hay una consigna. Habíamos hablado que Jesús dijo: vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. Entonces hay una consigna de hacer la voluntad de Dios. El líder puede tener amigos, sus discípulos pueden ser amigos, por supuesto que sí. Pero si esos discípulos son obedientes a la palabra del Señor y prestamos atención, vamos a seguir entonces y vamos a ver un líder egoísta, una persona egoísta. Habíamos dicho que el peor enemigo de un líder es el ego, es el orgullo, la soberbia, la altivez. No hay nada inalcanzable, porque la palabra del Señor dice que todo lo podemos en Cristo porque Él nos fortalece. Nosotros hacemos lo natural y Él hace lo espiritual. Nosotros hacemos lo posible y Él hace lo imposible. Así que vamos a ver un pequeño ejemplo. Una persona celosa, envidiosa, orgullosa, soberbia, competitiva, egoísta. Es una persona que no califica ni siquiera para dirigir su propia vida. Y usted diría: uy, qué fuerte lo que dice, pero es una realidad. ¿Por qué? Porque el líder que el Señor quiere implementar dentro de nosotros, el desarrollo dentro de nosotros, tiene que ver con la paternidad, tiene que ver con una persona que enseña a otros a que pueda ser superior. No se olviden lo que Jesús dijo: ustedes harán mayores cosas que yo, porque yo voy al Padre. Entonces ese es el modelo a seguir. Uno pone a los demás siempre, y es una enseñanza del Señor, como a superiores a nosotros. Y ese es el servicio que nosotros tenemos, de servir al otro, aunque sea menor que nosotros. Como hijos de Dios sabemos que portamos el liderazgo porque tenemos la esencia, pero como el Señor nos enseñó, Él dijo: sed imitadores de mí, sed mansos y humildes. Y es algo que nos tiene que caracterizar. Dije al principio que un líder humano no significa que sea un líder carnal, un líder natural. El modelo a seguir es nuestro Señor Jesucristo, que nos enseña el liderazgo en la tierra, no en el cielo. ¿Por qué? A lo largo de mi vida cristiana, yo conocí al Señor a los 12 años, hace muchísimos años, en el siglo pasado. Y siempre vi modelos de líderes, me lideraron personas que siempre portaban una imagen de perfección, de que nada los podía derribar, de que siempre estaban bien. Y eso mismo nos exigían a nosotros. Y sinceramente eso no es verdad. Dijimos en el módulo anterior que Jesús nunca ocultó, ¿sí? Nunca ocultó sus estados de ánimo, su temperamento, su carácter. Al contrario, ¿por qué? Porque ese era la enseñanza de Él. Nos estaba enseñando, Él nos enseña a ser un líder humano, porque siempre tuvimos la enseñanza de que no, todo tiene que ser perfecto. No, no todo. El único perfecto dentro de nuestro es el Señor Jesucristo. Así que el liderazgo, el Señor nos capacita para liderar ¿dónde? En la tierra. ¿Qué vamos a liderar? Seres humanos, sin olvidar que nosotros también somos humanos. Entonces, ¿sí? Por eso les decía a los fariseos, a los escribas, les decía a los sacerdotes: ustedes ponen yugo que ni ustedes mismos los pueden llevar. Entonces nos convertimos en hipócritas. ¿Por qué? Porque en el cielo
En el cielo todas las cosas son diferentes. En la tierra es donde hay que educar, hay que dirigir, hay que ministrar. ¿Para qué? Para que la gloria de Dios se extienda aquí en la tierra. Entonces, el liderazgo es en la tierra, no es en el cielo. No se olviden lo que dice el Padre Nuestro. Sea tu voluntad en el cielo, así también en la tierra. La autoridad que tenemos bien marcada en los cielos es la guerra espiritual, ¿no? Ahí tenemos autoridad en los cielos para quebrantar y derribar, según dice Efesios 6:12, para quebrantar gobernadores, huestes y potestades. Algunas veces uno reprende, quebranta y Satanás retrocede, pero no siempre. ¿Por qué? Porque muchas veces Dios respalda su palabra y otras veces Dios permite que se vea la naturalidad de la persona que entra en el mundo espiritual y no respalda. Vamos a la palabra del Señor. Vamos a ver un ejemplo aquí en el libro de los Hechos, Hechos 19. Vamos a ver Hechos 19, 15 y 16. Dice así: pero respondiendo el espíritu malo dijo: a Jesús conozco y sé quién es Pablo. Pero vosotros, ¿quién sois? Vamos unos versículos antes, vamos al 13. Pero algunos de los judíos exorcistas, y hay una a veces una mala interpretación, ¿no? Los hijos de Dios no hacemos exorcismo. Nosotros quebrantamos y reprendemos, no exorcizamos. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia es que nosotros quebrantamos, no somos nosotros, es Cristo mismo. Y Él es el que hace retroceder a las tinieblas. El exorcismo hace salir a la entidad y puede ir a otro estado, a otro ser, a un animal. Eso es exorcismo, cuando salta de un lado al otro. Nosotros no conversamos con demonios, ni siquiera le preguntamos quiénes son. Nosotros no necesitamos hablar con mentirosos. Nosotros tenemos al Espíritu Santo que nos guía a toda verdad y a toda justicia. Por lo tanto, no hablamos con demonios, atamos, sujetamos y echamos fuera. Entonces dice: algunos judíos exorcistas ambulantes intentaron invocar el nombre del Señor Jesús sobre los cuales tenían espíritus malos, diciendo: os conjuro por Jesús, el que predica Pablo. Había siete hijos de un tal Esceva, judío, jefe de los sacerdotes, que hacían esto. Por lo tanto, si eran hijos de sacerdotes, ¿qué eran los muchachos también? De un linaje sacerdotal. Por lo tanto, si eran de un linaje sacerdotal, conocían la palabra, conocían los rituales, conocían las enseñanzas. Pero había algo que se les había pasado por alto: no tener un corazón conforme a la voluntad del Señor. O sea, servían a Dios, pero no le conocían. Y eso es bíblico, porque la palabra del Señor dice en Primera de Samuel que en los tiempos de Samuel, cuando entró en el templo, ¿sí?, escaseaba las visiones y la palabra del Señor. No significa que no se predicaba, no significa que no se enseñaba, sino que no había la luz y claridad espiritual. Entonces dice: jefe de los sacerdotes que hacía esto. Pero respondiendo el espíritu malo, dijo: a Jesús conozco y sé quién es Pablo, pero vosotros, ¿quiénes sois? Y el hombre de quien estaba el espíritu malo, saltando sobre ellos y dominándolos, pudo más que ellos, de tal manera que huyeron de aquella casa desnudos y heridos. Y esto fue notorio a todos los que habitaban en Éfeso, así judíos como griegos, y tuvieron temor todos ellos, y era magnificado el nombre del Señor Jesús. La palabra del Señor dice en el libro de Mateo 7, no todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. ¿No es cierto? El Señor nos muestra y nos dice que mucho era: Señor, yo profetizo en tu nombre, Señor, yo sané en tu nombre, pero no te conoce. Entonces, no te conozco. Entonces, la falta de comunión hace que el desconocimiento de Dios, no de la palabra literaria, sino de la espiritual. Entonces, cuando nosotros entramos en guerra espiritual, nosotros no solamente entramos, sino que enseñamos cómo entrar. Y necesitamos tener una vida íntegra, sencilla pero poderosa,
humilde pero justa, porque son la postura que el Señor Jesucristo nos marca y nos enseña. Además, la autoridad que se nos da en los ámbitos celestiales es para hacer retroceder al enemigo, para anularlo. Tenemos poder en la palabra del Señor y el Señor nos respalda. Una persona con estas características es una persona enferma en su alma. Estamos hablando de una persona egoísta, soberbia, una persona que como líder siempre quiere resaltar su sabiduría, quiere hacer resaltar sus experiencias, tiene mucha boca para hablar y pocos oídos para oír. Y si no escucha a los seres humanos, mucho menos ha de escuchar al Señor, porque el Señor necesita un diálogo directo, constante, continuo, para poder soltar la palabra sobre los que nosotros ministramos. No se olviden que Jesús, para elegir a sus discípulos, dice que estuvo orando toda la noche. Y lo que nosotros tenemos es tesoro, y esos tesoros se respetan. Líderes que estamos desarrollándonos, algunos hace años que estamos, hay que quebrantar toda obra carnal, natural. Y uno dice, pero ¿cómo si conocemos al Señor? Hay cosas que todavía tienen que ser derribadas para que la presencia del Señor, no solamente por la enseñanza, sino por la impartición. Así que por lo tanto puede disfrazar su carácter o temperamento, ¿sí?, con falsedad e hipocresía, pero tarde o temprano demostrará lo que realmente es. Una persona de estas características siempre buscará a personas débiles de carácter, a gente sumisa, para poder dominar y manipular. ¿Por qué? Porque necesita que alimenten el ego. Particularmente a lo largo de mi vida, desde los 12 años, yo he tenido líderes, ministros sobre mí. Algunos han tenido paciencia, otros no. Y otros me hacían sentir. Yo soy de la época en que parecía que el favor lo tenía Satanás y no Dios, porque soy de la época en donde si te pintabas, era del diablo. Si te teñías, eras del diablo. Si usabas pantalón, era del diablo. Todo era del diablo. Y créanme que para una persona joven, eso causó mucho sufrimiento en mí. Imagínense en el tiempo que estamos viviendo, en el tiempo que estamos siglo XXI, donde la tecnología, donde las modas, donde las leyes, donde hoy es natural ver a la gente tatuada, llena de piercings, flageladas, porque muchos flagelan su cuerpo, su propio cuerpo. Es un estilo de vida, es un estilo de una forma de vivir. Y imagínense esta clase de gente cuando comienza a congregarse y uno dice, ¿cómo voy a liderar? En realidad no lideramos nosotros, necesitamos tener la presencia de Dios para liderar, porque todo lo que sana, todo lo que restaura, todo lo que edifica es el amor. Y yo recuerdo que me hacían sentir la peor pecadora. ¿Saben por qué? Porque usaba pantalón, simplemente por eso. Y yo me hacían sentir tan lejos que cuando yo iba a la iglesia, yo creía que Dios no me escuchaba, que Dios ni siquiera me miraba. Marcar esa diferencia, créanme que han marcado en mi vida, por eso me he determinado a quebrantar todo. Y el liderazgo que Dios está pidiendo es un liderazgo firme, con autoridad, porque hay cosas que no pueden ser modificadas. La santidad no puede ser modificada, su palabra no puede ser modificada, pero hay un montón de cosas que las cuales en este tiempo tienen que ser quebrantadas dentro de nuestra vida primeramente. Porque hay cosas que nosotros tenemos como líderes tener bien en claro. Nosotros somos los mediadores para poder llevarlos a la presencia de Dios. Porque esto que estamos liderando hoy, estos son los que darán el paso a las primeras generaciones. Como líderes, jamás te frenes a enseñarles algo teniendo miedo de que te puedan superar. Desde ya, si hay eso en nuestro corazón, nos podemos dar cuenta que hay algo de tinieblas adentro nuestro operando. ¿Qué cosas de tinieblas? Egoísmo, baja estima,
temor, y esas cosas son las que infectan. Por lo tanto, en una oportunidad, ya era ministro, ya estábamos ministrando en la iglesia junto con mi esposo, y particularmente estaba pasando un episodio personal muy fuerte. Y son esos momentos donde uno dice, bueno, Señor, tú estás en mí, dame fortaleza, porque un ministro tiene que ministrar, un ministro tiene que enseñar. Es más, cuando los hijos espirituales de la casa ven a los ministros, es como que se sienten más cómodos, más firmes, te inspiran algo, ¿no es cierto? Y me acuerdo que me senté en la primera asiento y por dentro sentía desfallecer. Y en ese momento, en aquel momento, una que hoy es pastora, Marcelita, en ese tiempo no era pastora, subió al púlpito ella y comienza a predicar. Y yo la veía porque no hay satisfacción más grande de ver cómo se desarrollan los hijos espirituales. Y ella comenzó a predicar y en un momento dice, porque mi pastora, y me mira, me enseñó esto. No recuerdo cuál fue la palabra que utilizó, la frase, la enseñanza, que cuando ella suelta esa enseñanza, yo sentí que un bálsamo entró dentro mío. Y esa palabra me levantó. En esa palabra yo recibí sanidad. Y en ese momento me puse a llorar tanto y dándole gracias a Dios. Porque si yo un tiempo atrás no soltaba la palabra para enseñarle a ella no iba a soltar esa palabra que en ese día me iba a levantar y me iba a restaurar. Porque la palabra es como un efecto boomerang. Va y vuelve. No vuelve vacía, sino que cumplirá el propósito por el cual fue enviado. No seas egoísta, no seas envidioso. Todo lo que tenés, soltalo, porque el Señor es el Señor de la mies. Y cuanto más soltás, más sabiduría vendrá a tu vida. No seamos egoístas, no seamos mezquinos con algo que no es nuestro, viene de Él. Cuando más soltás, hay un caudal espiritual y todo el tiempo hay como una metamorfosis, un cambio de niveles, de estados, de dimensiones. Por lo tanto, no te permitas ser egoísta. Y no pienses solo en los tuyos, piensa en los de Dios, porque los de Dios tienen que ser tuyos, como los tuyos. No te olvides que cuando Jesús terminaba su ministerio, se presenta delante de Dios y Él dice, Señor, los que me diste, los guardé. Guárdalos del mundo, Señor. Guárdalos. Porque se había hecho una amistad, se había hecho una familia, se había hecho una fusión entre el maestro y sus discípulos. Era la hora de que el maestro se graduara para pasar de los discípulos, pasar a ser apóstoles. Es más, deseando de que ellos hagan mayores obras. ¿En dónde? En la tierra. Porque Jesús les dejó y les delegó eso. Hay gente que confunde capacidad con intelectualidad. ¿Por qué? Porque hay gente que está orgullosa de su sabiduría. Yo no estoy en contra de los institutos bíblicos, porque uno aprende mucho, pero generalmente los institutos te marcan la palabra, pero te matan el espíritu. Y quizás muchos no están de acuerdo conmigo, pero esto es así. Y porque lo he vivido en carne propia. La insensibilidad al Espíritu Santo y a su palabra, sinceramente, hermanos, un muchacho que se graduó, se congregaba en la iglesia de mi esposo, se graduó en el seminario bíblico, terminó no sé si hizo 3 o 5 años de seminario, y llega con su graduación, la iglesia hacía una fiesta, todos los que se habían graduado, porque la verdad que es una bendición el no haber abandonado, no haber dejado. Y bueno, se hizo una fiesta muy grande en la iglesia. Y luego, durante la semana, se comenzaban a delegar, porque en ese tiempo no había células, sino que se hacían pequeños anexos. Y le dieron un lugar para que vaya a un lugar que estaba, en aquel tiempo no estaba muy poblado, por el lado de Radio del Mundo, en Don Torcuato. Y se había abierto
una pequeña congregación de una casillita, un lugar muy, muy humilde, donde la gente de ese lugar estaba esperando a su pastor. Y cuando ese muchacho llega a la puerta y dice, yo no estudié tantos años para venir a parar acá. Y se volvió. De esto te estoy hablando. De enorgullecerse de todo lo que sacrificaste en tu tiempo, en tu vida, porque vos crees que mereces algo mejor. Todos nosotros lo tuvimos por gracia. Todo lo que tenemos nosotros es por gracia. Y menospreciar, créanme que el Señor por uno. Y tenemos el ejemplo de las 100 ovejas. Dice que, y no son hijos, porque después de esa parábola viene la parábola del hijo pródigo. Ni siquiera era un hijo, era una oveja. Sin embargo, por esa oveja se fue a buscarla hasta que lo encontró. Sinceramente, uno tiene que rever. Por eso dije al principio de que lo primero que mentoreamos es nuestra propia vida. No nosotros, sino dejarle al Espíritu Santo que nos ministre, que nos guíe. Tenemos la esencia de líderes, pero no todos lideran, porque no todos alcanzan a entender y a comprender el potencial que Dios ha puesto dentro de nosotros. Tenemos esencia, tenemos imagen y semejanza. Es el tiempo de despertar, es el tiempo de reaccionar, que es Jesús el líder en nosotros, que es Jesús el que se levanta dentro nuestro para restaurar, para levantar. Es Él, el Señor de señores, que se hizo siervo para servir y para enseñar cómo se lidera humanamente. Y por ahí hay gente que le choca esto, pero es una realidad. Dios nos enseña a ser seres humanos, no conforme a después del pecado, sino antes del pecado. Hace un tiempo atrás, en el 2014, Dios me habló y me dijo, te voy a enseñar, Ana, te voy a enseñar a ser tan espiritual, que te vas a volver humana. Y la verdad que no entendí. ¿Cómo? ¿Cómo me vas a hacer tan espiritual que me voy a volver humana? Es que en ese momento yo no entendía, porque uno tiene la forma humana, la forma carnal, natural, la forma mundana. No, Dios no me hablaba de eso. Dios me hablaba de una dimensión que todavía yo no había llegado, pero desde esa dimensión Él me soltó la palabra y comencé a trabajar la palabra hasta que llegó el 2017. Del 2017, terminando al 2019, yo sufrí una crisis fuertísima, muy fuerte. Y pasé procesos que me rompieron por dentro. Quizás mucha gente ni cuenta se dio en mi congregación, porque hay cosas que las vivimos dentro de la intimidad con Dios. Y terminando el 2019, comenzando el 2020, comencé a entender esa palabra. Entonces, Dios me hablaba de la misericordia, del poder mirar con sus ojos, porque muchas veces uno quiere dar el porte de que todo y lo podés y te pones en una imagen de superhombre o de supermujer, cuando en realidad hay cosas que todavía no hemos superado. ¿Por qué no las superamos? Porque no las entregamos, pero le enseñamos a otros que entreguen cosas que aún nosotros no hemos entregado. Y no estoy hablando solamente de líderes, de jóvenes, líderes de varones o de mujeres, hablo de pastores, de ministros, de profetas, porque lo que Dios viene en este tiempo es a sacudir y viene a probar cimientos y viene a probar los frutos. Entonces, nosotros primero no tenemos que mentirle a Dios y no nos tenemos que mentir a nosotros. Luego, no tenemos que engañar a otros. Tenemos que ser genuinos. Tenemos que ser como somos en todo tiempo y en todo lugar. Entonces, hay gente que se enorgullece por su sabiduría, trayectoria. Sinceramente, esas cosas el Señor seguramente que da valor cuando hay una entrega sincera, pero no cuando hay
hay un orgullo escondido, una falsa humildad. Una falsa humildad. ¿Saben? Un día en la congregación había una persona que, bueno, estaba pasando por un proceso, entonces yo le dije, bueno, vos tenés que hacer así, 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 para trabajar en tu vida. Bueno, en medio de un culto, hizo todo lo contrario de lo que le había dicho, en forma de confrontación. Y yo respiré profundo, estaba en el fondo, y cómo me enojé adentro mío. Cómo me enojé. En medio del culto donde la gloria de Dios está, la presencia de Dios, yo me enojé. Y sabe que en ese momento Dios me habló. El Señor me dijo, ¿estás molesta? Sí. ¿Sabe qué me dijo Dios? ¿Estás molesta porque no me obedece a mí o porque no te obedece a vos? Usted sabe cuál es la respuesta. Estaba enojada porque no me obedeció a mí. Y el Señor tan sutilmente comenzó a trabajar conmigo y me avergoncé. Nadie sabía. Son esos tratos internos que Dios trabaja con el líder, con el pastor, con los apóstoles, con los profetas, porque créanme, mis queridos, que Dios puso un liderazgo conforme a la voluntad de Cristo para edificar a la iglesia, para restaurar a la iglesia, para presentar, porque si usted se acuerda, Cristo viene pronto y Él está a las puertas. Entonces lo que estamos haciendo nosotros es prepararle a la novia para presentársela a Él. Nosotros y nosotras, hombres y mujeres, no edificamos, pero Él es el que da el crecimiento. Nosotros, ¿sí? Nosotros les alimentamos con lo que Dios nos da, pero Él es el que atavía, Él es el que adorna, Él es el que restaura. La obra es de Él. Nosotros somos colaboradores, administradores de la gracia, del poder, de la sabiduría y de la gente. Porque a la gente se la administra, porque es la mayor riqueza que Dios tiene sobre esta tierra. La mayor riqueza. Dice la palabra del Señor que toda su creación le adora. Toda. Pero sigue diciendo Jesús a la samaritana que el Padre y Él están buscando verdaderos adoradores. Entonces, ¿qué significa? Que la naturaleza no adora. Sinceramente no se trata de eso. Se trata de nosotros, los seres humanos, los que tenemos raciocinio, los que tenemos eternidad y los que tenemos voluntad de hacer la voluntad de Dios. Así que hay gente que confunde capacidad intelectual con inteligencia, poder económico con habilidad para liderar. Quizás en otros ámbitos lo hagan, pero en la empresa de Dios no es así. Dios califica otras cualidades. Dios califica otras cualidades. ¿Saben, hermanos? Yo te dije en uno de los módulos que Dios siempre tiene plan A. Nunca tiene plan B, porque el plan A funciona. Solamente hay que prestar atención para saber la asignación que tenemos aquí en la tierra, porque hay un trabajo. Así como Jesús descendió de los cielos y vino a la tierra con un propósito, así nosotros descendimos del cielo con un propósito. No te olvides lo que dice Efesios 1, 3 y 4. Fuimos bendecidos, fuimos bendecidos, fuimos bendecidos. Ya aportamos la bendición, solo hay que activarla, solo hay que creerla, solo hay que determinarse a hacer la voluntad de Dios. Vamos al libro de Proverbios 24:4. Dice así la palabra del Señor.